A ver, una constitución es mucho más que un simple documento legal, ¿no? Es, en el fondo, el ADN de una nación. Es la historia que se cuenta a sí misma, un mapa de sus valores y, sobre todo, la promesa fundamental que le hace a su gente. Y para entender bien esa promesa, qué mejor que ir directos a la fuente. Vamos a bucear en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos centraremos en algunos artículos clave, los que de verdad definen los derechos y la identidad de toda una nación. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, este es nuestro plan de viaje. Empezaremos por la base, por los cimientos de los derechos que nos protegen a todos. Luego nos meteremos de lleno en el corazón cultural de la nación, exploraremos los derechos de sus pueblos originarios y terminaremos con las libertades que nos dan voz y autonomía. Venga, pues empezamos por el principio, por la piedra angular de todo el sistema, el artículo 1. Y ojo, porque este artículo no es una simple lista de derechos, no. Establece una promesa universal, superpotente, que es la base para todo lo que viene después. Y aquí está lo interesante. Fijaos en los puntos clave. Dice que todas las personas en México, sin excepción, gozan de estos derechos y que no se pueden ni restringir ni suspender. Pero lo más importante es esto. Obliga a las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. O sea que no son solo palabras bonitas, son deberes reales para el Estado. Y por si fuera poco, remata diciendo que toda discriminación está prohibida. Así, de forma tajante. Y para que no quede ninguna duda de lo en serio que va, mirad esta frase. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Punto. No hay peros, no hay matices, no hay excepciones. Una declaración así tan directa y absoluta, desde el primer artículo, ya te dice mucho sobre el carácter inquebrantable de estos derechos fundamentales. Vale, ya tenemos claro que la protección es para todos. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son todos? Aquí es donde entra el artículo 2, que define la identidad de la nación mexicana de una forma, la verdad, fascinante. Y es que la clave está justo aquí. La Constitución no dice que la nación mexicana es una cosa única y homogénea. Todo lo contrario, declara que su grandeza se funda en sus pueblos y culturas. O sea, que la diversidad no es solo una característica más, no, es el cimiento sobre el que se construye todo el país. Y para esto usa un concepto muy específico, composición pluricultural. Y esto va mucho más allá de decir, oye, qué bien, tenemos muchas culturas. No, significa que la nación se sustenta en sus pueblos originarios, especialmente en las comunidades indígenas. Les da un papel central, protagonista, en la historia y en el presente de México. Claro, partiendo de esta idea tan potente de pluriculturalidad, la Constitución le dedica una parte enorme, súper detallada y, la verdad, muy avanzada a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos a ver qué significa esto en la práctica, porque es muy interesante. La palabra clave aquí es autonomía. Y esto es mucho más que simplemente proteger su cultura. Significa el derecho a la autodeterminación, o sea, poder decidir sus propias formas de gobierno, aplicar sus sistemas para resolver conflictos, elegir a sus autoridades según sus tradiciones. Vamos, que se reconoce su soberanía dentro de la propia nación. Pero claro, esta autonomía no puede existir en el aire. La Constitución crea una especie de pacto y detalla las obligaciones concretas que tiene el Estado. Y no son sugerencias, son mandatos clarísimos. Tiene que invertir para desarrollar sus economías, garantizar una educación que sea bilingüe e intercultural y asegurar que tengan acceso a la sanidad, reconociendo y respetando la medicina tradicional. Y un punto importantísimo, este reconocimiento se extiende, de forma explícita, a los pueblos y comunidades afromexicanas. Se deja muy claro que su identidad, su historia y sus derechos son una parte fundamental e inseparable de esa composición pluricultural de México. Muy bien, ya hemos hablado de la identidad cultural. Ahora vamos a pasar a los cimientos del día a día. La Constitución también establece una serie de derechos sociales para todo el mundo, los pilares que el Estado tiene que garantizar para que cualquier persona pueda tener una vida digna. Empezamos con el derecho a la educación, que es súper completo. No se trata solo de que haya colegios, habla del tipo de educación. Tiene que ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y además que se base en la ciencia y los derechos humanos, pero también que promueva valores como el amor a la patria, la cultura de paz y la solidaridad. Luego, en el artículo 4, encontramos otro pilar básico para la vida, el derecho a la protección de la salud. Justo al lado se garantiza el derecho a una alimentación que sea nutritiva y suficiente. Es una obligación directa del Estado asegurarse de que nadie pase hambre. Y con una visión muy actual, la verdad, se reconoce que nuestro bienestar depende del bienestar del planeta. Por eso también se consagra el derecho a un medio ambiente sano. Y cómo no, el recurso más básico para la vida, el acceso a agua limpia y segura, también está protegido por la Constitución.
Seguimos con el derecho a una vivienda digna, adecuada. Se entiende que tener un hogar seguro es la base para que cualquier persona o familia pueda desarrollarse. Y para cerrar el círculo, volviendo a la idea del principio, se garantiza el derecho al acceso a la cultura. Esto conecta todo, asegurando que cualquiera pueda participar y disfrutar del riquísimo patrimonio cultural de México. Y con esto llegamos al núcleo de la libertad individual. Ahora nos vamos a centrar en esos derechos que nos dan las herramientas para construir nuestra propia vida y para que nuestra voz se escuche en la sociedad. Aquí tenemos dos libertades que son como los dos motores de la sociedad. Por un lado, la libertad económica, el derecho a elegir a qué te dedicas y a quedarte con el fruto de tu trabajo. Y por otro, la libertad intelectual, el derecho a decir lo que piensas sin miedo a que te persigan y a poder acceder a información de todo tipo. Son, por así decirlo, las dos caras de la moneda de la autonomía personal. Y aquí viene un detalle crucial que demuestra cómo la Constitución intenta adaptarse a los tiempos. El mismo artículo 6 reconoce que en el siglo XXI la libertad de expresión ya no va solo de periódicos o de la radio, no. Depende del acceso a Internet, a la banda ancha, a las nuevas tecnologías, y por eso eleva ese acceso a la categoría de derecho fundamental. Después de este recorrido, nos queda una reflexión final. Una Constitución, por muy bien escrita que esté, son solo palabras en un papel. Es una promesa. La verdadera prueba para una nación, para cualquier nación, es ver cómo consigue transformar esa promesa en una realidad para cada una de las personas que viven en ella.